Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Yuridia Alejandra Gómez González. Soy del cuarto semestre Grupo A de la licenciatura en Derecho y pues hoy 23 de octubre del presente año pues les vengo a presentar un tema sobre el derecho hereditario, el cual pues me llamó mucho la atención para poderlo exponer. Y pues quiero hablar de él porque es un tema muy fundamental en el que tenemos que dentro del derecho pues se basa sobre la gran relevancia y sobre todo a lo que regula sobre la parte y en manera a los bienes de derechos y ciertas obligaciones que tenemos cada uno como personas y pues en lo cual se logran transmitir a otra a lo después de su fallecimiento, ¿no? Y pues es importante dejar en claro cada tema antes de que pues que fallezcan y es el tema que vamos a abordar. Y pues es así como a lo largo de esta presentación pues abordaremos los suficientes apartados principales en los cuales el primero es pues el derecho, el concepto y la naturaleza del derecho hereditario, para después hablar sobre las ciertas especies de sucesión de mortis y la causa, para que se comprenda sobre la sucesión testamentaria y en la sucesión legítima. Y es así como finalmente pues revisaremos sobre ciertas partes como a lo que compartimos de las reglas en ambas sucesiones. Y es importante que para ellos pues retomemos ciertas ideas a lo cual vimos sobre la subcompetencia 3 de los autores Enrique Orozco, Carmen Cisneros, Miguel Beltrán y sobre todo también de Antonio Ibarrola, a lo pues de quienes de cierta manera aportaron sobre distintas perspectivas sobre este tema. Y pues vamos a comenzar con el derecho hereditario, lo cual tiene un concepto y una naturaleza, a lo cual pues se basa sobre que nos enseña a lo que es una rama que se regula en el derecho civil y pues que tiene una cierta transmisión del patrimonio de una persona cuando ésta fallece. Pues es así como, entre otras palabras, logramos ver que el derecho pues hereditario se establece sobre a quienes se transfieren los bienes, como también los derechos y ciertas obligaciones, pues que formaban sobre todo en la parte del patrimonio pues del difunto. De manera jurídicamente pues se le llama a un causante, ¿no? Es así como logramos ver la expresión de mortis causa, es quien hace referencia precisamente pues a esto, a lo que tiene ciertos efectos jurídicos que surgen a través de una causa y sobre todo de la muerte de uno como persona, y en la que tenemos como una finalidad que es que se asegure la cierta continuidad que se tiene sobre el patrimonio y en ello respetar sobre todo la voluntad pues del causante y sobre todo ir garantizando al mismo tiempo pues los derechos de los herederos y de los familiares. Es así para que no se queden desprotegidos o nada de eso, o no pues les logren arrebatar ciertos bienes y derechos que a ellos se les corresponden. Es así como vemos que es señalado que el derecho hereditario pues posee sobre una naturaleza mixta, que por un lado pues se ve que es personal, ya que en ello se depende sobre la voluntad del parentesco, como lo es entre el causante y entre sus herederos, pero también el patrimonio es a lo que se regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, como lo es el valor económico, pero es además como vemos que en cierto punto el autor Beltrán pues aclara sobre la herencia, que no solo se comprende sobre los bienes materiales, sino que también en ellos sobre los derechos y sobre las acciones e incluso sobre ciertas pues obligaciones que se le ve a la ley para que se puedan transmitir de cierta manera sobre una síntesis en el derecho hereditario, a lo cual pues vemos que se garantiza para que se tenga una continuidad jurídica como también económica de cada una de las personas y pues sea a través de sus sucesores, ¿no? Y pues vemos las especies de sucesión de mortis,
en donde pues explicamos que existen dos grandes especies de ellas, la cual es mortis de causa en la sucesión sobre la testamentaria y sobre la sucesión legítima, pues en ellas tienen un fin en común, que se logra una transmisión del patrimonio del difunto, pero cada una diferencia sobre el origen de la disposición, a lo cual esto depende sobre cierta voluntad del testador y sobre todo de la otra parte de la voluntad de la ley. Es así como también vemos que la sucesión testamentaria en ello pues aborda sobre la producción de cierta parte de una persona a lo que dispone libremente de bienes por medio de un testamento, a lo cual se necesita en esto pues un papel que se le quede claro, ¿no? Y pues de acuerdo a esto el testamento pues es parte de un acto jurídico, a lo cual esto pues es personal y sobre todo es revocable, a lo que dispone sobre sus bienes para que después de su muerte puedan designar a sus tutores, reconocer a sus hijos y sobre todo se puedan imponer ciertas demandas y sobre legados. Es así como vemos que este tipo de sucesión se basa en el principio de la libertad de testar, a lo que Cisneros se le llama pues libre testamentación, Pues este es principio a lo cual se reconoce que el derecho tiene sobre todo una persona para decir el destino de su patrimonio, a lo cual siempre se respete sobre ciertos límites que se tiene de acuerdo a lo que se marca de la ley. Pero sin embargo, pues vemos que esta libertad no es de manera absoluta, a lo cual también pues explicamos que la ley impone de ciertos límites cuanto al testamento se lesione sobre los derechos de los herederos forzosos, o puede ser cuando al testador se le ve que no se cumple de una manera moral ni tampoco jurídica, a lo cual es esto para proteger a su familia más cercana. Bueno, esto sucede en el caso cuando vemos que un testamento es inoficioso, el cual es decir, un testamento que no se respeta por la porción legítima, sino que se le corresponde por ciertos medios a la ley a los herederos de manera necesarios. Es este tipo de testamento el cual puede ser o llevado a impugnación o reducido para que se garantice pues de una manera la justicia y en ello se tenga una protección familiar sobre el derecho en el que se busca preservar. Y es así como vemos que esta sucesión testamentaria pues es una máxima expresión a lo cual de la voluntad humana, pero al mismo tiempo logramos ver que es un acto limitado por la equidad y la protección de ciertos vínculos familiares. Bueno, también tenemos la sucesión legítima o intestada, en lo cual pues vemos que la sucesión legítima también, pues esto ocurre cuando no se existe sobre un testamento o cuando el testamento es de manera nula, a lo cual pues esto llega a que tiene una fecha de caducidad o no se le dispone sobre algún método de los bienes del causante, pero en ello, en este caso, pues se le logra determinar a quienes deben heredar y en qué orden. Es así como vemos que esta sucesión legítima se funda al principio de una justicia, de manera familiar, a lo cual ya se busca pues proteger a quienes tienen una relación más cercana sobre el difunto. Es así como el orden de herederos comienza a través de los descendientes o los ascendientes, después que le sigue con el cónyuge o concubino, y en lo cual es un término pues por parte del Estado, ¿no? Y también entrando un poco más sobre las reglas comunes a la sucesión testamentaria y sobre todo la legítima, pues es en donde la sucesión testamentaria y legítima tienen ciertas partes de diferencias sobre a lo que se le comparte pues a una regla de común que garantizan una validez y eficacia sobre todo. Es así como esto primero se le logra aperturar sobre una sucesión a lo que se ocurre en el momento de la muerte del causante. Pero es así como también le tenemos al segundo sobre la delación, que es por el llenamiento a heredar, ya sea por la parte de manera voluntaria o del testador o por donde sea por una parte de disposición de la ley. Es así como también tenemos a la tercera persona, en donde se logra como una aceptación o una repudiación de la herencia, mediante la cual se tiene sobre el heredero y en el que se manifiesta
que si se desea asumir los derechos y las obligaciones que se le corresponden. Pero en cuanto a la que vemos también la capacidad de heredar, que exige es estar sobre todo vivo, o al menos que haya concebido al momento de la apertura sobre la sucesión. Y como final tenemos que la transmisión del patrimonio pues se le entiende a que es producida por cierta parte del momento del fallecimiento del causante, aunque pues de alguna manera su ejercicio dependa de la aceptación formal por parte de los herederos, ¿no? Y es así como estas reglas pues buscan de manera que se aseguren que la herencia pues se les transmita de forma justa, ordenada y sobre todo que sea conforme a cada una de las personas que dependan de ello, a lo cual sea de una voluntad legítima, sobre todo del testador, o como también por parte de la ley, lo cual se busca garantizarle el bien a cada una de las personas sin llevarse a una peleas o pues así por el momento. Es así como tenemos que, como conclusión de este tema o cierre, pues podemos afirmar que el derecho hereditario pues nos constituye a todos sobre una forma de las instituciones más trascendente, a lo cual es el derecho civil, ya que pues en ello se le garantiza una cierta continuidad del patrimonio y la protección de la familia, lo cual es muy importante, ¿no? Y es así como logramos ver que la sucesión testamentaria pues nos permite que se ejerza sobre la libertad individual y sobre todo la cual está planificada al futuro, mientras que la sucesión legítima pues asegura la parte de la justicia y en el equilibrio familiar cuando el testamento no existe o sea de manera inválido, ¿no? Es así como sostenemos que pues estos autores fueron muy importantes, como lo es Orozco Cisnero, Beltrán y Barreola, el cual ellos estudiaron el derecho hereditario, en el que no solo se implica, como ellos lo dicen, analizar de ciertas normas jurídicas, sino que en ellos también deben ser de comprender los valores éticos como lo son los sociales y humanos, a lo cual giran de cierta manera sobre nuestro entorno a la muerte como la familia y en el que se tiene ciertas transmisiones de bienes. Pues de alguna manera el derecho hereditario es una manifestación a lo cual se tiene el respeto de la voluntad como a la ley y a lo cual siguen siendo, o sea, ciertamente pilares fundamentales pues del derecho civil mexicano. Y pues eso es todo, yo me despido, muchas gracias por su atención y sería todo.